En el día de ayer comenzamos a considerar la gloria de Cristo manifestada en su poder a través de una serie de milagros y hechos portentosos que encontramos en los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo. El primero es la sanación de un leproso, es el que quiero considerar con ustedes en el día de hoy. Dice en Mateo capítulo 8 versículos 1 y 2 que al descender del monte grandes multitudes le seguían. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La lepra es una enfermedad que ha sido prácticamente erradicada del mundo occidental, pero en los días del Señor acarreaba terribles consecuencias. Por un lado, muchos veían la lepra como una señal inequívoca de la maldición y el castigo de Dios. Y aunque no siempre la lepra era un castigo divino, esa era la percepción que muchos tenían de esta enfermedad en aquellos días. Y ciertamente, en la historia del Antiguo Testamento vemos algunos casos en los que Dios castigó a algunas personas con lepra por causa de su pecado. Ese fue el caso de María, la hermana de Aarón, así como del rey Usías, como vemos en 2 de Crónicas capítulo 26, versículo 16 al 23. De igual manera, cuando un leproso era sanado, se entendía que tenía que haber sido por la intervención directa de Dios, porque la lepra era una enfermedad incurable. Por otra parte, los leprosos eran totalmente apartados de la sociedad y aún de la familia. Ningún judío se atrevía a tocar a un leproso, no solo por temor al contagio, sino también porque el contacto con alguien enfermo de lepra traía como consecuencia impureza ceremonial. Y lo que eso quiere decir es que durante cierto tiempo esta persona que había tocado al leproso no podía participar de las ceremonias religiosas en el templo. Así que los leprosos debían vivir fuera de la ciudad, agrupados en colonias, sin ningún contacto humano, lejos de la familia, de los amigos, carentes de cosas tan simples como un abrazo, un saludo en la calle, una sonrisa, sin poder participar de las fiestas de la Pascua con los suyos o cantar himnos en las sinagogas. Era como estar muerto en vida. Pero el leproso de nuestra historia estaba convencido de que el Señor era capaz de sanarlo, a pesar de que su lepra estaba en un estado muy avanzado. Dice en Lucas 5:12 que estaba lleno de lepra. Su condición era terrible, pero su fe era más grande que su enfermedad. Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, yo sé, Señor, que tú tienes todo el poder y toda la autoridad para hacer que esta lepra desaparezca por completo, tan solo con quererlo. Tu voluntad y decisión son suficientes para que la sanación ocurra. Y tenía razón. Dice en el versículo 3 que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Probablemente este fue el primer contacto físico que este hombre recibía en años. Y es que Jesús no solo es un Salvador poderoso, sino también compasivo. Por eso lo tocó. Y en vez de contaminarse ceremonialmente con el contacto, más bien hizo que el leproso quedara purificado. Dice Mateo que al instante su lepra desapareció. Como bien señala Donald Carson, cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, nunca se ensucia. Más bien su mano tiene el poder de limpiar la podredumbre. Los cristianos debemos dar muchas gracias al Señor, no solo por habernos limpiado de nuestra lepra espiritual, sino también por habernos abrazado con su gracia y prometer estar con nosotros todos los días, cerca de nosotros, hasta el fin del mundo.